Gracias, Señor hermoso. Gracias, gracias, Padre, por un martes más en el que nos permites estar juntos, alabando, bendiciendo tu nombre y dándote gracias por un día más, Señor. Yo siempre pienso que es un día más que nos regalas, pero también un día más cerca de ti, de estar cara a cara contigo, Señor, y eso nos da, a mí en lo personal me da tanta alegría y mucho gozo en mi corazón, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, porque nos cuidas, nos bendices, nos proteges, nos provees, Señor, eres maravilloso. Señor, tu manto de sanidad, Padre, sobre Ángel en esa fractura que tuvo, y el diagnóstico del mundo, Señor, no es el diagnóstico que tienes, Padre. Sé tú bendiciéndolo así como a sus padres para que a través de ese milagro que él reciba, Señor, en sus huesos, ellos también puedan doblar rodillas ante ti, sabiendo que para ti no hay nada, nada imposible, Señor. Padre, te pedimos mucho por Francisco González Baños y González Bautista, que son el esposo y el hijito de Cristal, Señor, bendícelos y llévalos a la salud, Señor, porque vemos que a través de las pruebas nuestra fe es fortalecida, Señor. Padre, gracias porque la señora Elvira le han cambiado su tratamiento y ella va a reaccionar conforme a tu preciosa voluntad, Señor. Bendecimos a la señora Elvira, así como a toda su familia, Señor, y los que aún faltan, que también vengan a tus pies. Señor, te pedimos por María Elena, por Marta, Señor, por Miguel, así como por el señor Osvaldo. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos, Señor, bendícelos, tu manto sagrado, tu manto divino en medio de ellos, Señor. Y también te pedimos mucho por el sobrino de los pastores de Ciudad Juárez, Elías Rodríguez, Señor. Tú conoces nuestras peticiones, tú conoces las necesidades, Señor, y te pedimos que seas tú con ellos, Señor, para que puedan salir adelante en esta prueba. Señor, muchas gracias, gracias, porque día con día vemos tu gran misericordia, tus maravillas, tus prodigios, Señor. Gracias porque podemos enfrentar las cosas totalmente diferente, como hay mucha gente que está ahorita en tristeza, en agobio, en desesperanza, Señor, pero tenemos que ir a ellos para poder mostrarles quién eres tú, el Dios verdadero, el Dios de misericordia, el Dios que los puede llevar de esa mano cálida, hermosa, como nos llevas a nosotros, Señor. Hay mucho que hacer. Gracias, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Bendecimos a Pati Cervantes, que tú hablarás a través de ella en este versículo, en estos versículos que ella nos dará, Señor, y muchas gracias, 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 porque eres bueno y porque siempre hablas a nuestros corazones, porque tu palabra siempre es refrigerio a nuestros huesos y es maravilloso, Señor, maravilloso escuchar de ti, de tu palabra, para hacer la vida en nuestra vida, Señor. Sé tú hablando a través de Pati con paz en su corazón. Gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos muchas gracias también por la vida de Sara, de su esposo, de sus hijos, Señor, y gracias por la bendición que ella está ahí con Rosalba, mi hermana. Meche, quisiera nada más, por favor, pedir por la hermana de Sara también, perdón que te interrumpa, porque ahorita le están haciendo un segundo estudio que parece que hay algo de en matriz para hacerle biopsia, se llama Erika. Señor, tú has escuchado esta petición, ponemos a Erika en tus manos, Señor, y sabemos que tú te glorificarás a través de la sanidad, Señor, y seas tú, Padre, obrando en la vida de Erika y de toda la familia de Sara, así como lo has hecho con ella. Gracias, Señor, gracias, que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. También una petición más, Meche, por la hermana de Rosy, Juanita, que se le lastimó un pie. Ok, gracias, Padre, por tu hija Juanita. Sabemos que ella es una persona que te busca, que anhela estar contigo, Señor, así como su hija.
Señor, sé tú bendiciendo su pie que se ha lastimado. Hace tiempo ella ya había tenido un problema con sus pies, Señor, sé tú bendiciendo su vida, así como la de toda la familia, Padre. Gracias, gracias, porque sabemos que tu amor y tu misericordia siempre, siempre está con ella, Señor, y con todos nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Si alguien tiene alguna petición, díganme para que puedan orar por la petición, por favorcito. Buenos días a todos. Lili, buenos días, bienvenida mi vida. Gracias, perdón, pero no se me da mucho la tecnología y no sé todavía cómo conectarme con Zoom. Tengo que practicar y ver qué onda, pero bueno, buenos días, les bendiga. Sí tengo una petición por mi columna, ¿te acuerdas? Que ya mi Dios lo haga como solamente Él sabe, sobrenatural, y la sane completamente. Y por las rodillas de los dos, de Ismao y Eli, que están medio malillas. Y bueno, la vida de cada uno, sus respectivas parejas, eso me importa mucho, por favor. Gracias, Padre, por la vida de Lili. Tú conoces las intenciones de su corazón, tú conoces que es una mujer con un corazón ardiente por ti, Señor. Ponemos en tus manos su columna vertebral y todo lo que los médicos puedan diagnosticar a través de los estudios, Señor. Tú tienes la última palabra, Padre. Muchas gracias por esa fortaleza que ella ha tenido ahora que ha perdido a su mami, Señor, pero sabemos que los tiempos tuyos son perfectos, Padre. Ponemos a Eli y a Luis Mau, sus hijos, en tus preciosas manos, Padre, para que seas tú fortaleciendo sus rodillas, Señor. Aunque ellos están jóvenes, están teniendo esta situación, Padre, pero para ti no hay imposibles. Muchas gracias, gracias por tu amor y misericordia. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, los que están por conectarse, sus matrimonios, Señor, bendícelos, levántalos, Señor, con el poder de tu gracia y de tu gloria, Señor, así como a nuestros hijos, Señor, sé tú dándoles ese toque que necesitan para poderse levantar como obreros dignos y fieles a ti y a tu servicio, Señor. Gracias, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, gracias, Jehová, Dios, Rafa. Gracias porque estás al pendiente de cada una de nuestras peticiones de sanidad y muchas de las ocasiones es sanidad física, Señor, pero también te pedimos por esa sanidad del alma y que sabemos que a través de tu preciosa palabra y de la profundidad que hay en ella, también vendrá esa sanidad del alma para cada uno de nosotros y los que están alrededor de nosotros. Sé tú dándonos palabra de sabiduría, de inteligencia, Señor, para seguir adelante. En el nombre precioso de Jesús oramos, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Gracias, Señor precioso. Bueno, Dios les bendiga a todos. En esta mañana nada más quisiera hacer referencia al libro de 2 de Timoteo 3:16 al 17. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Donde nos dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y para redarguir. ¿Y qué fin tiene todo esto? Es para instruir al hombre de Dios a que sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, con ese fin, la Escritura en el libro de Romanos, como nos dijo la semana pasada mi hermana Meche, es un libro casi doctrinal. Habla mucho, ¿verdad? De todo lo que es la salvación, la redención, la justificación, la santificación, bueno, en general, ¿verdad? Y yo nada más quiero volver a Romanos 6:7, nomás para dar un pequeño repaso e iniciar luego. Este libro habla precisamente del saludo de Pablo y de cómo se identifica sus credenciales de él, ¿verdad? Cómo se identifica ante el pueblo. Y les dice en el versículo 6 y 7, dice, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, mi hermana nos habló acerca de lo que era realmente
llamados por el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación, que representa o significa Evangelio. Pero también nos dijo el significado de lo que era la gracia, era un favor no merecido. También nos habló de que la gracia es más allá todavía, es una preparación, una capacitación para el reino de los cielos, o sea, para el reino que está aquí presente ahorita en esta tierra, ¿verdad? Que es el reino de Dios en nosotros. Bueno, entonces ahora sí entro de lleno al versículo 8, donde habla Pablo, dice, deseos de Pablo de visitar a Roma. Primeramente dice Pablo, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Cuando uno lee eso, está uno con la idea de que Pablo realmente se está dirigiendo en específico nomás a Roma, o sea, al país de Roma, Italia, pero en realidad la escritura, conforme la vamos leyendo, nos damos cuenta que Pablo en realidad aún ni siquiera había estado en Roma, pero algo que me llamó la atención y que me hizo indagar un poquito más fue el hecho de que Pablo aún no había estado con los romanos y sin embargo, él se consideraba romano. Y yo decía, ¿por qué razón él se considera romano si no nació en Roma? Él dice que es de Tarso de Cilicia y Tarso y Cilicia más bien están en el continente asiático. Y yo dije, o sea, ¿qué es esto? No lo entendía y pues gracias a Dios tuve que indagar un poquito más y lo que encontré fue precisamente que en el mapa aparece que todas esas naciones que están alrededor del mar Mediterráneo realmente son conquistados por los romanos. Por eso él se catalogaba romano, pero decía, soy de Tarso de Cilicia. Y bueno, ahora voy a empezar entrando. El principio aquí dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Cristo Jesús, ¿verdad? Con respecto a todos ustedes, de que su fe es divulgada por todo el mundo y se está dirigiendo a los romanos, porque la carta fue dirigida a los romanos. Pero a los romanos que pertenecían no solo al país de Roma, sino a todo el continente que había sido ya conquistado por los romanos, a todo lo que se refería alrededor del mar Mediterráneo. No sé si había querido sacar mapas, no, nomás no pude con eso del PowerPoint para tomar fotos y todo. Tomé fotos, pero de nada me sirvió, ¿verdad? Porque no supe cómo meterlos al final de cuentas. No tuve la oportunidad de que mi hija me pudiera hacer ese favor. Anduvo muy ocupada. Pero si ustedes tienen su Biblia, algunas Biblias por la parte de atrás tienen mapas. El mío lo tiene y fue lo que me abrió un poquito más el entendimiento en cuanto a eso. Entonces, Pablo dirige su carta a los gentiles porque él precisamente había sido llamado a predicar a los gentiles, o sea, a todo el continente y hasta los gentiles y a los judíos igualmente. En el libro de los Hechos, capítulo 9:15, podemos leer que dice lo siguiente, ¿verdad? De que Pablo, cuando iba rumbo a Damasco con las cartas que le habían dado los sacerdotes o el sumo sacerdote para ir y capturar a todos los que andaban en el camino, ahí fue donde tuvo él el encuentro con el Señor, ¿verdad? Y el Señor, bueno, no voy a hablar todos, voy a tratar de irme más rápido, ¿verdad? El Señor le dice que tiene que ir a Damasco y que ahí se le va a revelar lo que el Señor espera de él, porque le dice, ¿qué quieres que yo haga? Cuando descubre que es el Señor el que le estaba hablando, aquel a quien él perseguía, porque no creía en que Jesucristo fuera el Hijo de Dios o el Mesías enviado.
Entonces le dice, ve a Damasco y ahí se te va a revelar. O sea, fue a Damasco y estando en Damasco también allá el Señor se le revela a otra persona, a Ananías. Y Ananías precisamente cuando el Señor le dice que tiene que ir a una casa donde se encuentra, bueno, Pablo, en una casa de un tal Judas, y le dice que tiene que orar por él porque el Señor le va a hablar, ¿verdad? Y es cuando le dice que él va a predicarle a los gentiles. Ananías se quiso resistir porque dijo, Señor, este es el que nos persigue, ¿cómo me vas a mandar? Y el Señor le dice, ve, porque instrumento me es en mis manos para que le hable a los gentiles y también a los judíos, o sea, también a su pueblo. Entonces, ahí también es otro de las confirmaciones de que como Dios a todas las naciones de alrededor en ese entonces que habían sido conquistadas por los romanos, les estaba llevando el evangelio a través de Pablo. Por eso Pablo se siente comprometido realmente de llevar el evangelio, la gracia. En el versículo 7 dice, en el versículo 7 le dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y luego me quedo pensando, digo, ay Señor, a todos los que están en Roma, o sea, como que se me cerraba la mente y yo decía, nada más a los romanos y luego los estás llamando a ser santos si todavía no te conocen. Entonces, se refería al continente, a todo el continente de alrededor, ¿verdad? Porque ellos tenían que conocer del Señor y Pablo primeramente iba a recorrer esos lugares. Sin embargo, más adelante Pablo dice, ahí en el versículo 13 dice que cada vez que él tiene planeado ir hasta Roma, tiene un estorbo. Y en realidad lo que estaba sucediendo es que sí tenía intenciones de ir hasta Roma, pero en realidad se estaba refiriendo el Señor a todo el continente, tanto asiático, europeo, africano, asiático, bueno, a todo el continente que estaba por ahí. Pero Pablo tenía conciencia de que el Señor lo iba a mandar también hasta Roma. Más adelante vamos a ver por qué razón. Entonces ahí en el versículo 9, en el 8, habla acerca de que la fe de los romanos se está siendo divulgada por todo el mundo. Y yo digo, caray, ¿cómo se está divulgando por todo el mundo? O sea, refiriéndose a él, a los romanos. Y me puse a pensar en cómo uno puede ejercer influencia y que algo se divulgue rápidamente o tenga respuesta de lo que Dios espera que suceda. Y me quedé pensando en un ejercicio que observé en una ocasión, precisamente de alguien que me envió un video, donde entra una persona a una sala y en esa sala va a haber una conferencia, llega y se sienta y de pronto hay un timbrecito y se levanta y después de un rato se sienta. Entra otra persona y se sientan, o sea, están los dos sentados y vuelve a haber otro timbrecito y el que llegó primero se levanta y el que está atrás se le queda observando. Y luego se sienta otra vez el hombre y vuelve a sonar más después, otra vez la campanita y ahora ya el segundo se levanta junto con el primero. Y así viene otro tercero y sucede lo mismo, se les queda viendo como diciendo, ¿y esto qué? Pero ya vio que después de la campanita se levantan, se quedan un momento de pie y luego ya se sientan. Entonces, cuando hubo otra vez otro sonido, la tercera persona también se levanta. O sea, hay una influencia, parece que no, aún en la persona más introvertida, suele ejercer influencia en los demás. ¿Por qué? Nosotros mismos podemos observar en nuestra familia o en la calle, por ejemplo, cuando va uno manejando
maneja uno acelerado y de repente la luz del semáforo se nos pone en rojo, nos detenemos. Y la mayoría, al ver que nos deteníamos, cuando vienen más atrás, se detienen. Claro que también se dan cuenta que está en rojo. Pero, por ejemplo, si no hay semáforo y alguien se detiene porque va a pasar a alguna persona adulta, vamos a decir un anciano, se detiene, viene otro del otro lado y vio que este se detuvo, también se detiene, ya ejerció influencia, por algo se detuvo este primero, entonces me detengo. Entonces, así es la fe. A veces, aún sin hablar, estamos ejerciendo fe. Por algo, el apóstol Pedro menciona en el capítulo 3, versículo 2 al 4, les habla a las mujeres y dice de la forma siguiente: considerando su conducta casta y respetuosa, su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos de lujo, sino el interno, el del corazón incorruptible, el ornamento del espíritu afable, apacible, o sea, cordial, tranquilo. Este es de grande estima para Dios, ¿verdad? Y le dice a las mujeres: sin palabras, gánense a sus maridos. En el versículo 1, les recomienda que la mujer que es creyente y su marido no es creyente, dice, gánatelo sin palabras, o sea, con tu pura conducta afable, apacible, que es lo principal, te los puedes ganar, ahí están ejerciendo influencia. Entonces, lo mismo decía Pablo de los Corintios, de los romanos, que su fe se estaba divulgando de alguna manera. No se refería en específico a Roma, pero se refería al continente que ya había sido conquistado por los romanos. Se estaba esparciendo el evangelio por todas partes. ¿Por qué? Porque estaba viendo esa influencia. La gente, incluso a nosotros a veces cuando andamos evangelizando o sin evangelizar, llega uno a una reunión donde hay de todo, gentiles y cristianos creyentes ya, ¿verdad? Y lo primero que dicen o piensan, esta debe ser un cristiano por su manera de hablar, por su manera de vestir, por su manera de conducirse. Entonces, están ejerciendo influencia del evangelio, se está esparciendo. Entonces, ahí en el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Ok. Así como Pablo le decía a las mujeres, ¿verdad?, que ejercieran influencia en sus maridos, también Jesús ejerció influencia entre sus jueces o entre aquellos que lo juzgaron, ¿verdad?, para crucificarlo. Porque ahí en Mateo 27, del 13 al 14, está ante Pilato. Ahí dice que está delante de Pilato el gobernador. Y entonces Pilato le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló. Es lo mismo que podemos ejercer nosotros, que la gente se maraville, y posiblemente yo les voy a hacer una pregunta ahorita. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido influidas por una persona que actúa de manera agradable? ¿A alguna de ustedes les ha ocurrido? Porque a mí me ocurrió en una ocasión, y me ocurrió no sobre una cristiana en sí, sino una persona que era testigo de Jehová, pero actuaba hablando de Jehová y esto y lo otro. Y yo decía, pues ¿qué es todo esto que ella está hablando y cómo se conduce? Me sorprende, pero nunca me
me puse a investigar nada en ese entonces, sino que simplemente me impresionó, me impactó su conducta. Y de esa manera, Dios actúa a veces en las personas para atraerlas hacia Él, ¿verdad? Así nos va atrayendo Él poco a poco a nosotros. La escritura en Isaías 53, 17, hablando Isaías, dice, angustiado Él, hablando de Jesucristo, y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando supimos del evangelio de cómo el Señor dio su vida por nosotros, impresionó nuestro corazón, al menos el mío, lo impresionó de tal manera que no pude sostener las lágrimas y dije, Dios mío, por mi culpa, ¿tuviste que sufrir todo eso? Y yo sin saberlo. Entonces, realmente, sí influimos en las personas. Entonces, cuando Pablo dice que sin cesar hace mención de todos ellos, o sea, hablando, yo aquí es mi parecer, no digo que se refería exclusivamente a los romanos, sino que a todos los continentes que él se sentía jalado o llevado a predicar el evangelio, ¿verdad? Y que ya estaban siendo influidos, por la palabra. Dice, sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, y aún de los que yo creo que no conocían todavía el evangelio. Él oraba por aquellos que aún no conocían al Señor. Y aquí, en este, también me llama la atención, porque también las escrituras mencionan algo muy interesante. Por ejemplo, Pablo dice, sirvo en mi espíritu en el evangelio. Cristo mencionó que él servía a Dios Padre, ¿verdad? También. ¿Cuándo lo mencionó? Si se acuerdan, en Mateo 4:10, cuando Satanás vino y le puso una tentación y le dijo, si postrado me adoras, te doy todos los reinos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? Solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Entonces, la palabra adorar y servir prácticamente es lo mismo en el griego. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor, debemos servirlo porque lo adoramos, porque es nuestro, voy a decirlo así, es nuestro ídolo. ¿Por qué digo que es nuestro ídolo? Porque la Escritura dice que todo aquello que toma o controla nuestra mente se convierte en nuestro ídolo. Y les voy a decir por qué. En Lucas 2:37, perdón, ahí habla acerca de una mujer viuda, Ana. No sé si se acuerdan de la profetisa Ana, que tenía 84 años de servir al Señor en el templo, día y noche oraba. Y cuando yo leo eso, digo, caray, día y noche, ¿cómo le hacía? A mí me parecía en aquel entonces, ¿cómo que día y noche? ¿Cómo le hace? O sea, ¿no duerme, no descansa? Claro que sí duerme y sí descansa. O sea, sí dormía y descansaba, ¿verdad? Lo que sucedía es que el Señor se había convertido tan profundamente en su ser, en su ídolo, en su adoración, que bien podía dormir y en su mente, en sus sueños, estar clamando al Señor. O a mí me pasó cuando recién convertida y que el Señor me bautizó. Despertaba con la canción en la boca. Ya a veces hasta en el sueño yo estaba cantándole al Señor y yo decía, caray, ¿por qué me sucede esto? Porque es mi adoración. Y yo creo que esto es lo que también Pablo se refería en 1 Corintios 16:19. Ay, perdón. Ya creo que me adelanté.
En Efesios 6, 18 dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Si alguien lo tiene por ahí y gusta leerlo, por favor. Efesios 6, 18. Ajá. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ajá. En todo tiempo, Pablo por eso dice que sus oraciones, hacía oraciones sin cesar, porque cuando dice uno sin cesar es sin parar, como lo hacía Ana día y noche, como quizás muchos de ustedes lo hacen y a veces hasta ni cuenta se dan o se dan cuenta y dicen, ay, desperté orando. ¿Por qué? Porque el Señor así nos hace sentir la necesidad de Él por causa de nuestra adoración a Él. Mateo 6:33 dice que Pablo, no dice que Pablo, perdón, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Yo soy la que digo que esto es lo que yo creo que Pablo hacía, buscaba el reino de Dios continuamente sin cesar. Dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y a veces me pasa a mí. A veces estoy pensando en el Señor, orando y todo, pero cuando algo me angustia, algo me inquieta, como que me bloquea mi mente, me distrae de las cosas de Dios. Y a veces hasta le doy vueltas día y noche y digo, Dios mío, líbrame de esto, no es de ti. Ayúdame a echar esto fuera de mi mente, no lo quiero. Y empiezo a reprender y echar fuera por el poder de Dios. Y gracias a Dios que sí escucha y que sí obra. ¿Por qué? Ahora veamos Romanos 16, 25 al 26. Ahí dice, y al que puede confirmarle según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. O sea, en este tiempo, lo que estaba escondido ahora se nos está revelando. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Porque, como nos había dicho mi hermana Meche, el Señor derramó su gracia sobre nosotros, sobre los que hemos creído por la fe, ¿verdad? Bueno, y en el 26 dice, porque ha sido manifestado ahora y porque las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan en la fe. O sea, lo primordial para que todo esto acontezca, tanto para que el evangelio avance, se extienda, es necesario obedecer. Jesucristo precisamente obedeció, ¿verdad? Él mismo dijo, no he venido a abrogar a la ley ni a los profetas, sino a dar cumplimiento. O sea, no he venido a deshacer las leyes que ya estaban establecidas, sino para que el que crea ahora las pueda llevar a cabo. Cristo es el poder de Dios, ¿verdad? En nosotros. Y luego menciona, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Y sí, realmente el Señor le revela a Pablo, ¿verdad? Le confirma, como leí ahorita en Romanos 16, 25 y 26.
Y en el versículo 11 dice, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Porque cuando se comparte el evangelio, podemos ver que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice la Escritura que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Hubo un tiempo en que yo le ponía atención a la mayor parte de lo que decía este texto, pero cuando leí o cuando me entró, porque sí lo había leído, cuando me entró la palabra más, fue cuando me entró que no solamente penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, sino también los pensamientos. Y yo decía, Dios mío, eso es lo que me hace falta. Por eso es que me distraigo tanto, pero me cuesta trabajo aún todavía. Trato de disciplinar mi mente a como dé lugar, pero la verdad es que Dios ve nuestros pensamientos. Cuando vi que Dios también miraba los pensamientos y que también de esos va a pedir cuenta. O sea, por el pensamiento de uno también vamos a ser enjuiciados. Bueno, nos va a pedir cuentas el Señor. Entonces es cuando empecé a sentir más temor. Y dije, Dios mío, por favor, cuida mi mente, que no se me desbalague, que no se me vaya por todos lados, ¿verdad? Y ese es un don de parte del Señor, darnos cuenta de la palabra, cómo el Espíritu nos va confirmando, cómo nos va revelando, cómo nos va abriendo el entendimiento, para que su palabra no solo penetre hasta el corazón o la mente, pero vaya más profundo de nuestro interior. En Romanos 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a ustedes y a mí. En Primera de Tesalonicenses 3:13 dice de la forma siguiente, para que sean afirmados sus corazones y irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya mi hermana nos había dicho que ser santo es ser apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de nuestra vieja naturaleza, de nuestra forma pasada de vivir, de religiones que nada tienen que ver con la palabra hablada de Dios, escrita en las Escrituras, de las tradiciones de hombres. Tenemos que dejar toda sutileza que el enemigo utiliza para distraernos y para envolvernos en cosas que no son de parte del Señor. Ahí en Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados sus corazones. Una vez que buscamos la palabra, que nos llenamos de ella, que tenemos conocimiento de ella, que buscamos realmente que el Señor grabe su palabra en nuestro corazón, como Él dijo que cuando su Espíritu viniera, Él grabaría su palabra en nuestro corazón. Entonces es cuando nuestros corazones empiezan a firmarse, nos empieza a formar conforme a su imagen y semejanza, y nos hace que, como dice en Primera de Timoteo, como lo leí al principio, que la palabra es Segunda de Timoteo, creo. Segunda de Timoteo 3:17, que su palabra nos enseña, nos corrige. O sea, va corrigiendo nuestra manera de ver las cosas, nos va redarguyendo cuando vamos a hacer algo que sabemos que no es lo correcto, empieza a redarguirnos, no nos deja tranquilos, nos inquieta de tal manera que a veces hasta ni dormimos y dice uno, pues ¿qué hice, Dios mío? Revélame, como Pablo o Pedro decía, o más bien David decía en los Salmos, muéstrame mi pecado, Señor, para que yo me arrepienta. Así decirle al Señor, muéstrame qué es lo que traigo acá en mi conciencia tan escondida que ya ni me acuerdo. Revélame, tráeme a la memoria, tráeme el conocimiento de qué es lo que tú quieres que yo recuerde. Y el Señor, que es tan bueno, nos lo recuerda, nos ayuda con el fin
de santificarnos, de apartarnos de lo que ya no debemos estar viviendo si queremos estar en los tiempos en que Cristo venga, cuando sea su venida. Él nos está santificando, nos está limpiando de nuestra manera vieja de vivir, para que el Señor nos encuentre irreprensibles. Ay, discúlpenme, déjenme tomar tanta agua. Y en el versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. En el libro de los Hechos, capítulo 19 al 21, nos dice lo siguiente, dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario también ir a Roma. O sea, él anduvo primero por todas las regiones de alrededor del Mediterráneo, pero sabía que Dios le había revelado que tenía que ir a Roma. Y en esa revelación, él se mantuvo, no perdió de vista lo que ya Dios le había dicho. ¿Verdad? Porque cuando Pablo recibió la revelación del Señor allí en Damasco, y que Ananías se rehusaba a ir a orar por él, le dijo el Señor a Ananías: ve, porque este va a ser un instrumento en mis manos para hablar no solamente a los gentiles, sino también a los reyes. Se refería a reyes de otras naciones, pero que también se consideraban también romanos. Y cuando yo pensaba en eso, me venía a la mente, por ejemplo, aquí, ¿cuántos de ustedes tienen hijos que son ciudadanos americanos, pero que ustedes son mexicanos? Por ejemplo, yo tengo un hijo que es ciudadano americano, perdón, pero nosotros somos mexicanos, tiene raíces mexicanas. Sin embargo, él tiene la ciudadanía doble. Cuando está en México, las leyes de México no sé la palabra exacta, él puede hacer uso de la ley de México porque es mexicano, pero cuando está en Estados Unidos también puede hacer uso de la ley americana porque es nacido allá, aunque es raíces americanas. Entonces yo pienso que a Pablo le sucedía algo similar. No sé, la escritura no menciona de dónde eran sus padres, pero él decía que su nación eran los judíos. O sea, me imagino que sus padres eran judíos, y eso es lo que yo pienso, o sus generaciones anteriores eran judíos. Por eso Dios lo llamó a él como judío, pero para hablarles a los gentiles. Por eso Pablo ahí en Romanos 1:14, él dice: a griegos y a no griegos soy sabio, y a sabios y a no sabios soy deudor. Y en 1 Corintios 2, 5, 7 y 8, dice la escritura: para que su fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mas hablo sabiduría de Dios en el versículo 7, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en el versículo 8,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, wow, digo, es verdad, Él fue llamado, siendo romano, siendo judío, fue llamado a hablar a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué a los gentiles? Más adelante les voy a decir el por qué. Aquí en Romanos 1:15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Verdad? Entonces, él ya sabía que él tenía que ir a anunciarles el evangelio también a los romanos. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 22, 21, ya Dios le había hecho esa revelación también a él y se le estaba confirmando y se la confirmó de nuevo en el capítulo 23, versículo 11. Pero ahora sí voy a pedirle, Rosy, ¿puedes leer el capítulo 22, versículo 21, por favor? De Hechos, De hecho, sí. Hechos 22, 21. ¿Sí? Perdón. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ajá. Dios ya se lo había confirmado, ve. Cuando andaba haciendo ya sus viajes de misión, Dios le dijo, ve, porque yo te he escogido para hablarles a los gentiles. Y luego más adelante, en el 23, 11 también. ¿Puedes leerlo, Rosy, por favor? 23, 11 dice, voy. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Entonces ya Pablo tenía esa confirmación de parte del Señor de que él tenía que ir a testificar a los romanos y a todos los gentiles, a los judíos no solamente, sino también a los gentiles, a todo el pueblo que creyera en él, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hacer unas pequeñas preguntas antes de continuar. ¿Cuántos de ustedes, ya había hecho la pregunta al inicio, cuántos de ustedes se han sentido influidos por una persona que con sus hechos les ha impresionado y ha influido en ustedes en desear aquello? A ver, voy a preguntar a Rosalba. Ok, bueno, sí, definitivamente. Y mucho antes de mi conversión, yo había tenido contacto con personas. Tú mencionaste la iglesia de los Testigos de Jehová, y en alguna ocasión llegaron personas, pero de la iglesia mormona. Ajá. Chihuahua, en casa de mis papás, y me acuerdo que eran dos jóvenes. Uno de ellos era así chaparrito, chiquito, mexicano, como tipo de la gente del sur, como la gente del sur. Hermanos, era cuestión de que él abriera su boca y yo no acababa de entender, mi conversión no era completa todavía, entendía poco de todo esto, pero era llenar casi la habitación de una sensación, de una cosa maravillosa. Y yo decía, eso me gusta, eso a mí me gustaría tenerlo. ¿Cómo habla con esa vehemencia? ¿No? ¿Cómo puede hablar de esa manera? Era maravilloso. Él, si bien no me convertí en ese momento, sí me dejó una huella aquí en mi mente muy clara de que ya el evangelio estaba queriendo llegar a mi vida y que él iba a ser una persona que la iba yo a recordar siempre, ¿no? Y otras experiencias más. Ahorita que dijiste que dejó una huella, me recuerda de que el Señor nos dice realmente que
qué ejemplo nos dejó para que lo siguiéramos. Y el ejemplo que vemos en otros sí que nos dejan huellas. Y a veces eso despierta en nosotros el hambre o la necesidad de Dios o de conocer. Si no conocemos de Dios, por lo menos deseamos saber qué es lo que ella tiene que yo no tengo, por qué ella puede hablar así y todo eso. Y a veces eso nos influye. Yo recuerdo cuando yo iba a la universidad, como tenía que cruzar el puente, iba allá al Paso, a la Universidad del Paso. Siempre al cruzar me entregaban literatura y me gustaba mucho agarrarla para leerla porque me impresionaba, me gustaban yo decía que eran historietas, no sabía que era la vida de Jesús, ¿verdad? Pero como metían mucho testimonio, yo decía, ¡ay, qué bonitas historias! O sea, me gustaba leer historias. Yo cuando todavía no era convertida me gustaba mucho leer novelas literarias. O sea, inmortales, como luego les dicen, ¿verdad? Y también me gustaba leer novelas de vaqueros y de todo me gustaba. Nunca agarraba una Biblia porque de hecho ni Biblia tenía. Cuando mi mamá me regaló una Biblia, yo dije, ¿y esto para qué me va a servir? Y lo guardé. Pero hasta que empecé a sentir el llamado, como dice la Escritura, no somos nosotros los que buscamos a Dios, Él es el que nos busca a nosotros. Por eso es que empieza ese deseo de conocer más, no porque, wow, está en mi mente, no, es porque el Señor nos está buscando, nos está llamando. Todas las que estamos aquí, estamos porque el Señor nos llamó, no porque la hermana Meche Acosta nos haya invitado. Como dice, fíjate, tanto tiempo de saber que las dos éramos cuñadas de la misma persona y nunca tuvimos amistad hasta ahora. Le digo, sí, ¿verdad? Qué curioso. Nada de curioso, es Dios. Es Dios que va uniendo a su familia en un cuerpo. Como dice, todos venimos a ser un cuerpo en Cristo. Por eso se despierta ese deseo, esa hambre, esa ansiedad por conocer las cosas de Dios. Bueno, ¿alguien más que haya sentido en su vida hubo esa influencia? Nomás quisiera añadir una cosita breve, muy breve, Pati. O sea, vaya, es de llamar la atención que tú mencionas a testigos de Jehová, yo a mormones, también en gente cristiana lo he sentido, pero a lo que voy es que yo creo, esto es lo que yo creo, ¿ok? Que cuando Jesucristo regrese, Él no va a seleccionarlos por iglesias. Él no va a decir los católicos sí, los cristianos no, los mormones sí, los testigos de Jehová no. Él va, como tú lo dijiste en parte de tu presentación, Él escudriña los corazones y Él sabe quiénes de nosotros realmente nos acercamos a Él con una disposición completa, con un corazón vehemente por Él y Él que está en nosotros. Entonces, yo en ese sentido soy bastante flexible de escuchar. Cuando escucho y veo a una persona, no me voy por la religión, me voy por lo que mi corazón siente que ella está diciendo o cómo se está manejando, ¿no? Jesús viene por quienes lo amamos, independientemente de la religión, ¿no? Claro que religiones que aman a Dios y a Jesús, no religiones que van hacia otros personajes, ¿verdad? Nada más. Me gustó que hicieras mención de eso, porque sí, tienes toda la razón y estoy bien de acuerdo en eso, porque en realidad lo que el Señor quiere es que conozcamos su palabra, doctrina, la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios no va a hacer diferencias. La Escritura es bien clara. Él escudriña el corazón, la mente, las intenciones y ve dónde está el justo y lo salva, lo rescata. Aquel que cree en Él, aquel que de veras siente hambre y sed de Él para buscarle y conocerle. Entonces, no es en sí el que yo me titule cristiana, católica, apostólica, judía, mormona o lo que sea, no. El Señor atrae a los que ya vio en su mente lo que había, en su corazón, el deseo, el hambre, la sed de Él. Eso es lo que el Señor busca de nosotros.
¿Alguien más que quiera compartir algo? A ver, hermana Vero, Verito. El doctor Saucedo quería hablar. Hermanos, sí, hermano Saucedo, si usted gusta. Sí. Es que no. Hermano Felipe. Active su micrófono, hermano. Doctor, su micrófono. Ya, Ya, gracias. gracias. Ahorita que estaba comentando de Pablo, de cómo era posible que se difundiera la palabra de Dios, yo había oído que hay una vía que se llama la vía Ignacia. Esa vía Ignacia era el corredor comercial en todo este mundo que existía antes. Entonces, a través de esa vía Ignacia, se comentaba todo y rápido llegaba de un lado a otro. Entonces yo creo que Pablo se refería, ¿no?, a eso cuando quería ir a Roma. Me imagino que era como se comunicaban antes y podían mandar muchos mensajes. Aparte mandaban a muchos de los hermanos, los mandaban a muchos lugares para que empezaran a dar la palabra. Eso es en cuanto a lo que comentabas de Pablo, ¿verdad? Y lo que comentabas de que esos sentimientos, yo tenía mi Biblia, pues yo creo que la Biblia tenía como unos 10 años en mi consultorio. Entonces, pero pues la veía y ahí la tenía, pero nunca la abría muy de vez en cuando, leía una parte y ya, hasta que no se me volvía a ocurrir o se me antojaba. Pero todo sucedió ahora cuando volví a ver a Pepe, al doctor Ponce. Él empezó a comentar, me invitó a las pláticas y así fue como yo empecé, porque yo toda mi vida siempre he sido católico, por las influencias de mis papás, ¿verdad? Pero ahora que he estado leyendo la Biblia, pues he empezado a conocer un poco más de la verdad del Señor. Entonces, pues sí me siento muy agradecido que Pepe me haya invitado, ¿verdad? Y pues aquí voy a seguir. En cuanto a que comentaba de lo que a veces siente uno cuando escucha a alguna persona, pues no tanto solo en la religión, sino que cuando escuchas tú a una persona que habla correctamente, que tú sientes que lo que dice es verdad, que no hay que no hay ningún mala intención ni otra cosa, sino que se conduce correctamente, pues todas esas personas te agradan, te caen bien, te llaman, ¿verdad? Pues eso era lo que yo les quería comentar. Gracias. Amén. Sí, es cierto. ¿Alguien más, Lili? Pati, ¿me preguntabas a mí o a la otra Vero? Se me fue, no sabía que había dos Veros, pero si me Sí, quieres vamos a poner a Lili. Y ahorita No, no hay problema. Si quieren primero, no hay problema. Ok. Bueno, Vero. Sí, Vero, Ochoa. ¿Vero Ochoa? Ajá. Mira, yo por ejemplo, ahorita tengo un ejemplo muy claro de que una persona antes era diferente, totalmente diferente, pero no en lo bien, sino que era intrigosa, o se le veía que tenía un poco de envidia, mal. Y ahora a la vez es diferente. Ahora a la vez dices, o sea, ¿estará actuando bien o estará actuando con una máscara o estará actuando porque realmente lo siente? Y la tomas como ejemplo, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué ese antes era así y ahora ha sido para bien? Pues qué bueno, ¿no? Ojalá que sea sincero. Eso es lo que yo veo ahora en las personas que están más, o están cambiando a bien.
pero no sé si sea porque el diablo se viste de luces o no sé. No te oigo, Pati, no te oyes, Pati. Pati, no te oyes. Pati, No te Pati, oyes, Pati. Pati, El- no te oímos. Pati, activa tu micrófono. Ya. pero no te oyes. Ok. La escritura de hecho dice que el diablo se viste de ángel de luz, pero también nos dice, para que estemos alertas, nos dice que el creyente por sus frutos será conocido. Si ese creyente, si esa persona dejó su vieja naturaleza, porque todos hemos vivido en una naturaleza caída, todos venimos de allá del pecado, no hay uno, dice la escritura en Romanos 3, no hay uno que busque a Dios, todos se perdieron a una. Sepulcro abierto es sus gargantas, o sea, todos en un tiempo venimos de la maldad, aún cuando no hayamos hecho lo malo, porque me ha tocado que cuando me llegué a evangelizar me decían, pues yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho lo otro, yo soy bueno. Pero no se trata de eso, sino de que crees en Jesucristo, porque también dice la escritura que en Santiago 2:19 que los demonios creen en Dios, pero tiemblan. ¿Por qué? Porque aunque creen, no lo obedecen. Esa es la diferencia. Cuando ya te conviertes, cuando el Espíritu de Dios entra a tu vida, entonces ya es una nueva naturaleza, ya la vieja ya no te va a dominar, aunque si tú decides que te domine, te va a dominar. Pero está en nosotros rechazar todo nuestro viejo hombre. Y eso lo vamos a aprender más adelante cuando ya alguien más dé la clase del bautismo. Pero yo nada más así, algo así general. Ok. Entonces, ahora, Lili, ¿querías decir algo? Sí, nada más comentar que, como tú habías dicho antes, no nada más con palabras. O sea, creo que es más influenciable un testimonio calladito, tu forma de comportarte, de vestirte, de hablar, de ver qué es lo que ves, de tener tus ojos, tus oídos espirituales bien abiertos, que decir las cosas. Yo puedo decir que nunca, no sé, me drogué, que nunca, que digo que sí es cierto, ¿verdad? Pero que nunca tomé, que nunca X. Pero la realidad es que haciendo las cosas, la gente realmente ve una diferencia. No por estar guayabados, pero sí ve, por ejemplo, tengo un amigo que es doctor y una vez me dijo, por cierto, que es doctor, me dijo, oye Lili, tú no dices groserías, ¿verdad? Pues no. Hay comportamientos, no necesitas decir qué tan santa, qué tan buena eres. Tu comportamiento día a día, ves cómo te preocupas por las personas, si estás orando, es solamente entre Dios y tú. Y yo puedo decirle a Mecho, como me platicó de una de sus hermanas, que estuvo malita, que diario oraba. Pues ella no sabe si sí oraba o no, o sea, es ya entre Dios y yo. Pero Dios escudriña ciertamente los corazones y los pensamientos más allá de los nuestros. Entonces, ese comportamiento es el que realmente ve la persona o las personas que sí tenemos a Cristo en nuestro corazón. No que nada más lo hablamos a lo tonto, que predicamos algo que no hacemos realmente. Mira todo. Exacto, es como mencionas, ¿verdad? La conducta es los frutos. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuáles son tus frutos? ¿En verdad hay amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza? ¿Ves algo de eso en esa persona? Entonces el Espíritu ya está morando en ella. Pero si no hay nada de eso y nomás pura palabra, o sea, pura doctrina te habla, pura doctrina, pero su conducta te demuestra todo lo contrario. Entonces tú ya no te fijas en lo que él habla, sino en cómo se dirige, cómo actúa. Y tiendes a decir, si eso es ser cristiano, mejor no quiero serlo. Claro. Me han dicho así cuando ando yo
cuando andaba evangelizando, me decían, no, pues mi mamá o mi papá o mis hermanos, así X, ¿verdad? Que decían, se dicen cristianos, pero si los vieras lo que hacen, entonces yo lo que les decía, pon tus ojos en Cristo, ellos no murieron por ti, ellos no murieron para darte a ti vida eterna, es Cristo. Por eso en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, creo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Él es el que tiene que despertar en nosotros esa fe, ese amor, esa hambre, esa sed de ser de Él y no de nadie más. ¿Sí? Entonces, es el Espíritu de Dios morando en las personas que deciden seguir al Señor. Bueno, ahora sí, vamos a entrar, o si hay alguien más que quiera compartir algo. Rosy, Mari, Vero Rubalcaba, ¿alguna de ustedes quiere compartir algo? Tal vez nada más sí hacer un comentario en el versículo número 11, Romanos 1, número 11, donde dice Pablo, dice, porque deseo veros, ¿por qué quería llegar a Roma? Porque dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Y quisiera hacer énfasis en eso. Sí. Parte de la oración que él hacía y rogaba a Dios era para poder llegar a ellos y comunicar ese don espiritual. Y luego dice, a fin de que seáis confirmados, o sea, quería confirmarlos, darles ese don espiritual. No sabemos si a través de imposición de manos o algo, pero quería darles ese don, porque luego dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y esto me parece muy hermoso porque es de lo que hablamos, de edificarnos mutuamente a través de nuestros dones, los dones que tenemos. Cada uno tenemos un don distinto para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces él oraba porque para poder llegar a ellos y comunicar este don espiritual, confirmarlos, y lo dice para hacer mutuamente, para que seamos mutuamente confortados, que nos confortemos mutuamente, que nos ayudemos por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, esa parte quería yo sí señalarla porque es maravillosa, ¿no? Y habla precisamente de esta parte de los dones espirituales y la función que tiene. No, los dones que Dios nos ha dado cuando nos convertimos, no es para quererlos tener todos, no es para decir es que ella tiene ese y yo quiero, no, es para que tú en oración digas, Señor, ¿cómo puedo yo edificar a tu iglesia? ¿Cómo puedo confortar a tu pueblo? ¿Cómo puedo ayudar a la gente que te ama? Eso es los dones. Y él quería ir a Roma precisamente, aquí lo dice, para poder confirmarlos en ese don espiritual. Solamente, Pati. Gracias. Sí, muy bien. Ese es el fin, ¿verdad? De que seamos confirmados en la fe, porque ya venimos a ser parte del mismo cuerpo de Cristo, pero lo vamos a ir viendo, está bien. Ahora vamos al versículo 16, el poder del evangelio. Y ya vimos que el evangelio es las buenas nuevas de salvación y que el poder de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Es el poder de Dios obrando en nosotros. Jesucristo es el poder de Dios obrando en nuestras vidas para salvación. Dice ahí en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo no se avergonzaba del poder de Dios. Él no callaba, él iba a donde tenía que ir y hablaba. Me voy a meter otro poquito más. Me acuerdo que cuando yo iniciaba en el evangelio, cuando el Señor me llamó muy fuertemente, porque yo estaba esperando a mi hija, la más chica, a Laura. Y hubo un tiempo en que yo presentía, era una cosa que era continua, así que no me dejaba tranquila, presentía que me iba a morir. Era algo fuerte. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Necesitamos buscar a alguien que cuide a nuestra hija porque cuando ella nazca, cuando yo dé a luz, voy a morir. Y me dijo, no seas negativa. Dije, no, es que no soy negativa, es algo que aquí me lo está diciendo continuamente.
Y ya no quise volvérselo a mencionar para nada. ¿Por qué? Porque no quería que él pensara que era cosa negativa, pero no me dejaba tranquila ese sentir. Y recuerdo que mi mamá me invitó a una reunión cristiana en esa ocasión. Y cuando yo llegué, me acuerdo que oraron todos por mí. Era la primera vez que yo acudía a una reunión de ese tipo, o sea, como lo que estamos haciendo nosotros aquí. Después de ese día, no volví a sentir más eso. No lo volví a sentir. Pero sentía una atracción hacia Dios tan fuerte que no podía ni dormir casi. Me acostaba a las 12 de la noche, ya estaba despierta y no me dormía porque yo quería comerme la escritura porque decía, va a venir, porque había tenido también un sueño antes de que iba a venir el fin del mundo. Yo veía así como un tsunami y yo iba dentro de ese barco y yo iba a morir con todos los que estaban en el barco. Y recuerdo que cuando tuve ese sueño me desperté rápido y me hinqué y le pedí perdón a Dios. Yo no sabía si me había perdonado o no porque no conocía bien las escrituras. Pero era algo tan intenso que cuando se fue aquello, que después de que oraban por mí, tenía una ansia por conocer la palabra de Dios que no dormía. Así me pasaba y me decía mi esposo, ¿sabes qué? Me estás espantando el sueño todos los días porque me levantaba y no, ya no se podía dormir él. Y le decía, no, pues ya me voy a ir a dormir a otro lado. Porque yo sentía como, ese era mi sentir, o sea, Dios así me llamó, no sé, que se iba a venir el fin del mundo y yo ni conocía nada de la escritura, de la palabra de Dios. Entonces fue cuando saqué mi Biblia y empecé a leerla y Dios me empezó a hablar y a hablar a través de la palabra de Él, de la escritura. Y así fue como sentí esa atracción de parte de Dios. Por eso creo que el Señor es el que nos busca, no nosotros a Él. De alguna manera, Él quebranta el yugo del enemigo en nuestra vida. O sea, las ataduras que traemos del mundo para hacernos sentir la necesidad de Él. Bueno, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio, como dije, es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Esto viene a ser al judío, como dice primeramente, y también al griego. O sea, cuando menciona al griego, se refiere a todos los gentiles, a todos los que no conocen de Dios, no nomás a los que fue llamado pueblo de Israel, pueblo de Dios. A todos. Dios quería atraer hacia Él a todos. Y ahí para que conozcamos las buenas de salvación, en Romanos 10:4, si alguien puede leer esas citas, Romanos 10:4. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ajá. Perdón. Y cuando habla de la ley, está hablando de las escrituras, está hablando de la palabra de Dios. Y el fin de todo este libro, de toda la escritura, de las santas escrituras, es Cristo. Todo lo que habla va con referencia a Cristo. Desde el principio de la creación, Dios hablaba acerca de Cristo. Bueno, vamos a leer Marcos 9:23. Y dice así, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo. Cuando dice todo lo que Él habla lo vamos a creer. No esto sí y lo otro no, no lo que me conviene sí y lo que me conviene no. No me conviene no. En Mateo 5:17 dice el Señor, ¿verdad? Ahí no piensen que he venido a suprimir o a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirla, a obedecerla, a enseñarnos ese ejemplo de que la palabra no se escribió nada más para oírla, sino para vivirla, para obedecerla.
Ahora le voy a pedir a Lizzy, ¿puedes leernos Santiago 2:19 al 20? Sí, Pati, dame un segundo. Gracias, sí. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ajá. Ok. El 20, sí, ¿verdad? Ya lo leíste. El 19 y 20. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obras, o sea, si tú crees, pero no actúas conforme a lo que crees, entonces tu fe no vale, está muerta, está perdida. De nada te sirve hablar si no la vives, como veíamos ahorita, como nos decía ahorita mi hermana Rosalba y como lo refirió también nuestra hermana Lili. De nada nos sirve si no estamos viviendo la palabra conforme a lo que se nos ha enseñado. El diablo mismo sabía, conocía la palabra, pero no la cumplía, no la obedecía. Eso lo podemos leer, o sea, en Génesis 3, déjenme, esa la anoté, pero ya no sé ni dónde la anoté. Se me hace que la anoté en una hoja suelta. Génesis 3:15, creo, algo así. O sea, es donde el Señor le habla al Satanás y le habla también a la mujer. Sí, sí, es esa, porque dice, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ajá, aquí ya estaba hablándole de lo que iba a acontecer en el futuro con Cristo. Cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, se está refiriendo a la iglesia. O sea, de la simiente de la mujer, de la simiente de la iglesia, van a ser aquel que te va a vencer, que te va a pisotear la cabeza. Le está diciendo a Satanás, tú vas a estar enemistado con todas sus generaciones o con todas sus descendencias, pero ella te va a eliminar a ti. O sea, la iglesia. Y esto se refiere a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás creyó que había vencido en la cruz a Cristo, pero fue todo lo contrario. En la cruz, Cristo venció al diablo. Ahí fue cuando reconoció Satanás que estaba perdido. Ahí en Mateos, perdón, en Colosenses 1:19 nos habla cómo en Cristo tenemos la plenitud de Dios. Si alguien la tiene y puede leerla, por favor. Colosenses 1:19. 19 y 20 también. Ajá. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ajá. Ahí fue donde Cristo fue que ganó. Dios, creo que se me pasó por anotar algunas citas. Apocalipsis, la escritura nos dice que ahí fue donde Cristo, o ahí menciona que Cristo tiene la llave del tanto de la muerte como del infierno. Ahorita se las doy la cita.
Es Apocalipsis 1:18, Pati. Ah, ok. ¿Sí lo puedes leer, Meche, por favor? Y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ajá, ok. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno, del Hades. ¿Por qué? Porque ahí fue donde venció a Satanás. Satanás creyó que con la muerte de Jesús él lograba vencer, que él iba a salir dominando a toda la humanidad, que él iba a gobernar sobre toda la humanidad, pero le falló. Fue precisamente ahí donde Cristo ganó. Ya me perdí. Ok. Pati, ahí donde dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí es en donde está nuestro llamamiento. Ahí es en donde está el llamamiento a venir a predicar. No importa si tenemos 1, 2 o 3 dones o no sabemos cuáles tenemos, pero esa es una encomienda que Dios nos ha dado. Y es muy importante este versículo porque no hay que avergonzarnos de decir soy cristiano, soy creyente, creo en Jesús, y ahí es en donde hay la apertura de esa puerta de bendición para dar a conocer la luz. Entonces esto es poderosísimo, es un versículo tremendo porque hay mucha gente que le da pena de decir que es cristiano, le da pena traer una Biblia en la mano porque lo ven y lo critican. Entonces es un versículo para mí importantísimo porque no debemos de avergonzarnos, al contrario, mantenernos firmes, y esto es un llamamiento para todos. Ahí no hay de que qué don tienes, que esto, que el otro, es un llamamiento para todos de ir y predicar el evangelio. Gracias. A mí cuando yo empezaba en el evangelio también, o sea, cuando ya el Señor pues me estaba tratando mucho conmigo. Me acuerdo que no podía estar tranquila y estaba aquí en la casa preparando algo, limpiando algo, haciendo algo, y sentía como que estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo lo que Dios quiere. Tengo que salir y hablarle a la gente, pero me daba vergüenza, la verdad, no me atrevía a hacerlo yo sola. Y decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Pero era ya tan intenso que un día, mientras barría, se me vino tan fuerte el sentir que dejé la escoba y me salí. Dije, pues ahí en el parque alguien voy a encontrar y le voy a hablar de Cristo. Muy bien. Gloria a Dios. Con la primera persona que me encontré fue una testiga de Jehová, nuevamente. Muy bien. Creo que Dios estaba queriéndome asustar, no queriéndome asustar, sino queriéndome confirmar en esto. Porque claro, cuando la vi, yo no sabía que ella era testiga de Jehová, sino que empecé a hablarle del Señor. Pero yo me sentía débil, yo dije, Dios mío, y si me pregunta algo, ¿qué le voy a decir? No sé mucho. No sé mucho sobre el evangelio todavía, o sea, era un librote, yo decía, ¿dónde me voy a aprender tantas cosas? Y bueno, eso me llevó también ahora a recordarlo, y me trajo la pregunta de cómo es que Dios escogió a Pablo y a Pedro. A Pablo, que era con tanto conocimiento, lo mandó hacia los gentiles que no tenían ningún conocimiento. Me refiero a la escritura. Sí. Al Dios que menciona a la gente, pero no conocían su palabra. Y Pablo, Dios fue mandado a los gentiles que no conocían la palabra, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 9, versículo 15, donde Pablo precisamente recibe el mandamiento de parte de Dios de ir a los gentiles. Posiblemente dijo, ¿por qué me manda con los gentiles? O sea, son del vulgo. ¿Por qué no me manda con los judíos que tienen conocimiento? Porque yo fui enseñado a los pies de Gamaliel. Yo tenía, o sea, Pablo diciendo, ¿verdad? Yo tengo conocimiento, porque es lo que dicen las escrituras en los libros de los Hechos. Yo tengo conocimiento,
Yo fui instruido desde joven a los pies de Gamaliel. O sea, él se sentía apto para enseñar a los judíos, o sea, a los letrados. ¿Por qué? Porque él tenía mucho conocimiento, estaba muy bien preparado. Y en el caso de Pedro fue todo lo contrario. A Pedro lo mandó a enseñar a los judíos que tenían tanto conocimiento, y a Pedro lo catalogaban como iletrado, como vulgar. O sea, vulgar me refiero a que, como dice la escritura, del vulgo, no que sea vulgar, sino que no tenía ningún conocimiento, era una persona ignorante en las escrituras, y lo manda con los judíos que tienen tanto conocimiento. ¿Por qué Dios hizo eso? Precisamente lo hizo porque Dios quiere que sepamos que el poder va a ser de Dios, no de ellos. A Pablo, ¿sí, Rosalba? Y bueno, tengo un comentario ahí, Pati. Lo que me estás diciendo es súper interesante. Sí, bueno, Dios utiliza caminos distintos, ¿verdad? Para él llevar el evangelio como él lo quiere, para la formación de la iglesia, para esta formación de la iglesia. Sin embargo, hasta donde yo entiendo, Pablo también iba a los judíos, no solamente a los griegos. Porque, por ejemplo, en el versículo 16, después de que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice. Al judío primeramente y también al griego. O sea, nosotros, para mí, o sea, yo lo que he entendido en las escrituras es que realmente Jesús era judío, lo sabemos, el pueblo elegido de Dios era judío, y cuando Jesús viene se da cuenta que la fe de su pueblo pues lo traiciona, o sea, no creen en él, sabemos todos los problemas que hubo, y entonces él se da cuenta que hay personas, ¿verdad?, griegos que sí tienen más fe, dicen, tienen más fe aún que mi propio pueblo. Entonces, a Pablo se le encomienda que vaya también a los griegos, pero esto no quiere decir que solo a los griegos. Realmente la salvación de Jesús era el pueblo judío, primeramente. Él venía a salvar a su pueblo, pero también nosotros podemos ahora entrar ahí, pero también, primeramente son los judíos. Y en ese sentido, yo creo que sí es muy importante, porque incluso hay partes en la Biblia donde dice que nosotros vamos a ser injertados en la vida del pueblo judío, ¿no? Conocer un poco más sobre este pueblo, conocer un poco más sobre en dónde nos están injertando, ¿no? Es nada más un comentario. En realidad, primeramente al judío aquí, fíjense que hay una diferencia importante, ¿verdad? Primeramente y también. Entonces, sentirnos realmente bendecidos porque nosotros también podemos pertenecer, pero realmente el trabajo de los apóstoles fue directamente a las congregaciones, a los judíos, donde ellos era donde hablaban, ¿verdad? Pero también eran bienvenidos los griegos, y esa encomienda fue específicamente para Pablo, ese también a los gentiles. Sí, exactamente. Pablo estuvo junto con los apóstoles, ¿verdad? Porque los apóstoles oraron por él y Dios les reveló que oraran por él para enviarlo precisamente a predicar a los gentiles. Y de hecho, pues él es judío, ¿verdad? Él lo menciona continuamente, soy judío primeramente. ¿Por qué? Porque Dios les reveló a los judíos precisamente la palabra de Dios, pero como los judíos, como dijiste también, los judíos, los que eran fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes, de todos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero el Señor precisamente en el libro de Romanos, más adelante creo, o en el libro de Corintios, menciona que por cuanto no quisieron escuchar la palabra de Dios, por eso ahora les iba a ocasionar celo para ir con los gentiles
a hablar el evangelio para que ellos también fueran parte de su pueblo, para ver si así despertaba en ellos el deseo de venir a él, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto todo eso. Aquí, en realidad... Quería hablar, Pati. Quería hablar, creo. Ah, ¿quién? Lili, tu micrófono. Tu micrófono, Lili. ¿Ya me oyen? Ya. Ok, nada más iba a hacer un comentario. No importa realmente, no recuerdo si fue Patti o quién dijo que siendo de cualquier religión, siendo de cualquier raza, porque en Romanos 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso habla en Efesios. Dice que somos pueblo escogido por Dios. O sea, los que Él escogió, hay vasos de honra, vasos de deshonra, como ustedes lo saben. Y somos linaje escogido, nación santa, pueblo predestinado, todo lo que menciona en Efesios. Hemos sido comprados por su sangre. Entonces, a las personas, no importa qué religión ni qué nada tengamos, cada quien, ciertamente lo que comentaban ahorita las dos, es cierto. O sea, el Señor ya nos predestinó, ya nos escogió de que estábamos en el cielo con Él, aún antes de que sus ojos vieran nuestro embrión. Y ya nos ha llamado, ya somos escogidos. Entonces, pues los que quisieron creer y los que lo reciben de buena manera son los que están escogidos por el Señor. Y hay personas que les puedes predicar toda una vida y no lo van a aceptar porque simplemente no son escogidos del Señor. Así es. Sí, muy bien. Incluso en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 34 y 35, Pedro, hace mención de lo siguiente, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Por qué? Porque hizo mención de esto, porque Dios se lo reveló también a través de ese lienzo de animales, de cuadrúpedos y de todo tipo, y que le dijo, come, y dijo, no, Señor, ninguna cosa inmunda he comido en toda mi vida. Y entonces el Señor le dice, tú no llames inmundo lo que yo he santificado, o sea, lo que yo estoy apartando para mí, como decías ahorita tú, Lili. Él escoge al que Él quiere, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ve en el corazón posiblemente, pero mayormente por lo que Cristo hizo por cada uno, porque le hemos creído a Cristo, no es por nuestras obras, porque la Escritura también en Efesios 2:8 nos dice que realmente no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo. Entonces sí, es muy verdadero todo eso. Ahora, ahí en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando dice que la justicia, que el Evangelio es la justicia de Dios, está hablando de Cristo. Cristo es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Cristo el Señor castigó el pecado de nosotros ahí en la cruz para los que creen por fe. O sea, los que le han creído. Ahí fue castigado en Cristo en la cruz nuestros pecados. O sea, Él llevó nuestros pecados. Pero ahí, cuando nosotros le recibimos a Él, ahí también nosotros estamos en la cruz con Él, juntamente con Él. O sea, tenemos que dejar ya nuestro viejo hombre ahí muerto también, si le hemos creído. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Dios a darnos esa salvación? ¿Perdón? No escuché bien. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Ok. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a darnos su salvación? Precisamente lo mencionó en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la motivación, esa es la fuente de salvación, Cristo.
Y como vimos ahorita también, la ley, el fin de la ley es Cristo. Ahora, en 2 de Pedro 3:9, dice la Escritura, porque cuando uno va y les predica a la gente, a veces nos dice, ya nos vienen diciendo eso ¿desde cuándo? A mí me ha tocado, ¿verdad? Entonces, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda sus promesas según algunos lo tienen como tardanza, sino que es compasivo. Si alguien lo tiene y lo gusta leer, por favor. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Puedes leer el 15, por favor, también, Lili? Sí, claro. Y tener perdón entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia del Señor para con nosotros, fíjense que no está diciendo que para todo el mundo, para con los que ya son creyentes, para los que ya han creído en su Hijo, es para salvación, ¿sí? Entonces, precisamente por eso, las promesas del Señor nos ayudan a salir adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo ha decretado de esa forma para los que creen. Entonces, ya dije, la justicia de Dios es Cristo y se revela por fe mediante Cristo también. Y es para fe. O sea, algunas personas, o sea, yo investigando, vi que algunas personas dicen que este texto precisamente que es para fe y por fe, o por fe y para fe. Por fe porque es por Cristo y para fe porque es para nosotros. Y otros que también me parece muy bueno, dicen que es por fe, o sea, porque le creíste, y para fe, para que sigas creciendo en la fe. O sea, no nada más para que le creas, pero sigue creciendo en la fe, sigue viviéndola, sigue llenándote, saciándote, porque esa es la plenitud de Cristo en nosotros. De otra manera, no vamos a poder ver nada obrando a través de nosotros, más que si la persona que tiene a Cristo y cree en Dios, si haces una oración y dices, sí, te va a sanar, y sí la sana, porque esa persona a lo mejor sí creyó, sí vive la palabra. Y a veces nos confunden y pensamos, es que yo vivo la palabra, y mentira, no la vivimos. O sea, es un ejemplo, no que así sea, ¿verdad? No la vivimos y no sucede nada. Y dice uno, pues, ¿por qué no sucedió? Pues porque no vivimos la palabra. Y no solo eso, sino porque también es parte de la voluntad de Dios. O sea, no todo el tiempo, Dios va a contestar a nuestras peticiones en el momento. Muchas veces va a decir sí, pero espérame. O va a decir sí y ahí va. O va a decir no, eso no te conviene. Y no nos lo da porque nos ama. O sea, tenemos que tener en consideración varias cosas. A ti. Sí. Ahorita lo que estás diciendo de lo de la fe, hay una pregunta interesante. Tú acabas de decir que cuando oramos por alguien o por los enfermos, la pregunta es, si el enfermo no es creyente y tú o yo o nosotros que somos creyentes oramos, ¿qué pasa? A ver, te pregunto otra vez, como que no la capté bien. O sea, nosotros tenemos la autoridad para orar, ¿verdad? En fe por los enfermos o por X. Ajá. Entonces, hay una pregunta que siempre se me ha hecho por personas. Bueno, ¿y qué pasa si ustedes que son cristianos vienen y no oran por nosotros que no lo somos? ¿Qué pasa? ¿Dios actúa? Sí. Sí, Dios puede actuar a través de ti, porque tú creíste. Así es. Pero también puede ser que si crees y no vives la palabra, puede ser que no te la dé. O puede ser que te la dé aun cuando no la vives, porque el que está ahí sí la está viviendo.
Exactamente, a través de la prueba, ¿no? Uh-huh. Entonces, no podemos saber. Todo esto envuelve a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios, y es cosa que Él va a ir revelando, porque no todo lo podemos saber. Pero yo pienso que, esa es mi manera de pensar, ¿eh? No crean que eso viene así claramente en la escritura de que sí, porque tú crees, pero no lo vives, o sí, porque tú, no. Aunque sí se vio muchas veces, por ejemplo, cuando Pedro fue y oró por, no era Pedro. Bueno, Pedro había andado orando por una chica que tenía espíritus y la chica fue liberada y los que recibían ganancia de parte de ella de estar diciendo mentiras se enojaron porque dijeron, ya se fue nuestro negocio. Uh-huh. Pero después dice que los hijos de Eneas, que eran varios, empezaron a predicar al Pablo, que Pablo predicaba, pero posiblemente este hombre ni siquiera vivía la palabra. Entonces, cuando se enfrentó contra uno que tenía un demonio, dice que el demonio saltó contra esos hermanos y los hermanos huyeron. Entonces, sí hay cosas que salen en la palabra, pero no puedo yo decir, sí, tú eres esto o tú eres lo otro. Solo Dios juzga, Él sabe, Él es el que conoce el pensamiento, el corazón, las intenciones. Él es el que puede llegar a lo más profundo de uno. Entonces, no nos es permitido juzgar a nadie. Solo Dios es juez. Uh-huh. Bueno, yes, Pati. Ahora, nuestra base en la fe de Dios descansa en tres cosas, en tres realidades. Primero, en la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo la promesa a Abraham, ahí en Hebreos 6:13. Dios le hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él. Juró por sí mismo. Su naturaleza es que no hay nadie superior a él, nadie. Entonces juró por sí mismo. Podemos tener confianza porque no hay nadie mayor que él. Si él nos dice algo, él lo cumple. Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice que Dios no cambia. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Santiago 1:17 también dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia. Dios hace una promesa y la cumple. Dios no falla. Job 42:2 también nos dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí está. Él todo lo puede, no hay nadie superior a él. Y Dios no puede mentir. La escritura ahí precisamente en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y no hará, habló y no ejecutará. Claro que sí. Dios lo que dice lo cumple y lo podemos estar viendo a través de las escrituras desde el principio de la creación hasta donde estamos viviendo ahorita. Muchas de las cosas se han estado ya cumpliendo. Posiblemente ya todas, algunos predican que ya todas, otros predican que ya falta poco. No lo sé, pero sí sé que ya muchas se han cumplido, no sé si todas o la mayor parte o no, pero se están cumpliendo y creo que Dios no cambia. Dios cumple lo que dice y Dios no miente, ¿verdad? Ahí en Tito, 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. O si alguien lo quiere leer, creo que así lo escribí, ya no sé si lo escribí bien, pero eso es lo que dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Porque en el libro de Efesios
dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya había hecho todo, ya todo su plan estaba trazado. O sea, no surgió que porque los hombres están pecando, me voy a sacar de la bolsa algo para decirles que los voy a salvar, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo ya tenía todo el plan trazado porque conocía nuestra mente, sabía por lo que íbamos a pasar. Y Él quería darnos promesas que nos llevaran a una esperanza firme, algo que no nos moviera de Él. Ahora, para concluir, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? Muchos le dicen a Dios, Diosito, lo hacen chiquito, o a lo mejor nada más lo dicen por cariño, pero yo diría, mi Dios es gigante, es todopoderoso, ese es mi Dios. A Él nada hay que sea imposible. Y luego dice que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso me vuelve a confirmar que no cambia, que va a seguir siendo el mismo. Entonces, ahora una pregunta que les hago y que me hago y que no quiero que contesten para mí, contéstenselo para ustedes mismos. La herencia que los padres dejan, ¿para quién los dejan? ¿Para los extraños o para los hijos? Entonces, este es un testamento, esta es una herencia, es un testamento que nos dejó Dios para los hijos, porque Él mismo en Juan, en el libro del Evangelio de San Juan, dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo reconocieron, mas a todo aquel que le reconoció, lo ha hecho hijo de Dios. Entonces somos hijos de Dios porque le hemos creído en su Hijo, hemos creído en el medio de salvación que Él nos proveyó. Y bueno, esta es la enseñanza, es todo lo que tengo. Y vamos pues a orar, o no sé si tengan alguna otra pregunta o alguien quiera compartir algo más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy hermoso el tema, Pati, muchísimas gracias. Gracias Pati, a Dios. Pati, ¿me podrías mencionar nuevamente la cita de Malaquías? Malaquías 3:6 es Lisi, 3:6. ¿verdad? Sí. Malaquías 3:6. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Adelante, jóvenes. A mí me gustó mucho el estudio, Pati, muchas gracias. Es muy claro, bueno, tu estudio me pareció muy claro, a pesar de que pues es mucha información y que a veces no podemos, Ya sé. como que no podemos asimilar cuando lo escuchamos, y cuando preparamos la clase también es demasiado. Sin embargo, bueno, tú tienes muchísimo conocimiento y me gustó mucho tu estudio, Pati. Muchas gracias. La gloria es para Dios. La verdad es que si supieran lo que me pasó desde el día que me dijo Meche que yo tenía que darlo, después de que ya supe que iba a dar de esos versículos, me senté, empecé a leerlo. Me levantaba, tengo una mente bien distraída, como que me cuesta mucho trabajo enfocarme. Y toda la semana venía y me sentaba y estudiaba un rato y me iba y así, y me dice mi hija, oye, ¿que todavía no terminas? Digo, todavía no tengo nada. Digo, no sé qué hacer. Me dan ganas de llorar y llorábale delante del Señor. ¿Qué voy a decir, Dios mío? Y ya animo a decirle a Meche que no. Así me pasa, yo no sé. Y después me viene a la mente y le digo, Laura, es que el Señor no quiere que yo piense que es conocimiento mío, es de Él. Así es. Gloria es de Él. Por eso dice la Escritura, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Soy débil, soy inútil,
me dan tantos nervios, me da tanto miedo todo esto. Y sé que tengo que hacerlo y me da gusto poder hacerlo, pero me da gusto después de que termino. Y le doy la gloria a Dios y le doy las gracias al Señor porque Él es el bueno, no yo. Él es el que sabe, yo no sé nada, soy inútil. Y de verdad, la gloria es para el Señor. Gracias, hermanas. Dios les bendiga a todas. Inútiles no somos, Pati, porque hemos sido llamados para predicar las buenas nuevas, el evangelio. Entonces inútiles no somos, y Dios también te está forjando aún más, porque como bien dijo Lizzy, tienes mucho conocimiento, pero ahora el Señor quiere que ese conocimiento a través del estudio vayas y lo des a muchos que estarán ahorita que te estamos escuchando, y luego remandaremos estos estudios a gente que aún no conoce del Señor. Entonces pues es hermoso. Sabemos que nuestro trabajo, tu trabajo, el de todos los que hacemos estos estudios con tanto amor, es para la honra y gloria de Dios, que la palabra dice, ¿no? Abre tu boca y yo la llenaré, y que todos esos nervios o temorcillos y demás, Dios los va a quitar para poder abrir, ¿verdad? Bueno, va a permear todo eso y los va a abrir para que tú puedas hacer luz en medio de las tinieblas, como lo ha sido siempre, como lo ha sido para tu familia, para tus hijos. Así es que, pues muchas gracias, Pati, es de gran bendición. Y vuelvo a repetir, el evangelio, la palabra es refrigerio a nuestros huesos. Es hermoso. Para el próximo, si no hay ninguna pregunta, para el próximo martes estaremos viendo la culpabilidad del hombre, que es un tema bastante fuerte. Es cómo está o cómo estamos, cómo está la humanidad dañada. ¿A través de qué? A través del pecado. Entonces el Señor nos va a ir revelando paso a paso lo que Él quiere que sepamos, para que nosotros vayamos y hablemos de lo que estamos aprendiendo. A todos nos está ayudando a formarnos, a forjarnos para poder ir a hablar, a ejercer esos dones que tenemos, todos los dones que tenemos, el del servicio, todos los que ya hemos visto también. Entonces, pues muchas gracias, Pati. No, de nada. Gracias, Pati. De nada, voy a intentar ver si alguien me puede hacer el favor de aquí de mi familia de grabarme, o sea, nada más anotar por lo menos la cita bíblica, el texto, y cuáles textos usé en cada una de las partes que estuve dando, para que si lo quieren tener, está bien. Pero voy a ver apenas. Sí, no te preocupes, Pati, no te preocupes, como tú gustes y como tú decidas, no hay ningún problema. Lo más importante es la palabra, acuérdate lo que te he dicho, los medios nos ayudan, pero lo importante es la palabra, es la esencia de lo que Dios quiere que vengamos y demos a conocer a todos los que ahorita estamos y a los que remandaremos para su honra y gloria. Berito Rubalcaba, por ahí andas, ¿verdad? Qué bueno que estás por ahí con nosotros. ¿Nos puedes despedir en oración, mi vida, por favor? Sí, con gusto. Gracias, mi Berito. Amado Padre, gracias por esta mañana que tuvimos en tu presencia. Gracias porque tú hablas y cada día nos das el alimento. Eres bueno, Señor. Y así como el alimento físico que comemos cada día, así tu palabra es ese alimento que necesitamos, una porción para cada día. Gracias por lo que nos habló, por la vida de Pati. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por su boca, por su corazón y la disposición de compartirnos este tema. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias porque tú te manifiestas, Señor, en la vida de nosotros, y que esta palabra tú la haces vida en nosotros, que no queda como un conocimiento vano, sino que nos ayuda y nos transforma y nos hace crecer y nos alimenta y nos ayuda para no solo estar fortalecidos nosotros, sino todos los que están cerca de nosotros, Señor, que seamos esa luz, esa esperanza, esa palabra, que seamos tus manos, tus ojos, Señor,
aquí en la tierra. Gracias porque tú nos hablaste, Señor, de que también estamos incluidos en tu reino. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste, no nosotros a ti, sino tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre, nos formaste y queremos cumplir con ese propósito, Señor. Queremos honrar la voluntad tuya, honrar el amor que nos has dado, Señor. Queremos tomarte en serio, así como tú lo has hecho, Señor, cuando diste a tu Hijo a morir por nosotras. Que no minimicemos todo lo que tú has hecho, que no minimicemos cada conocimiento, cada palabra que viene aquí escrita en la Biblia, sino que la utilicemos como esa herramienta, como lo que tú nos has dicho y como nos has hablado también de la armadura tuya, Señor, que nos revistamos cada día y que todos esos conocimientos que hemos recibido sean acumulados en nuestra vida, Señor, para gloria y honra tuya solamente, Señor. Bendecimos a nuestros maridos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a todos los que son parte de nuestra familia, Señor. Gracias porque tú nos llenas en todo, Señor. Gracias porque tenemos a alguien a quien recurrir cuando estamos en aflicción, cuando queremos gozarnos, cuando queremos aprender, que tú eres el que nos corrige, Señor, y siempre en amor, Padre, y siempre nos das una solución. Bendecimos tu nombre, alabado seas, mi Dios. Gracias por tu palabra. Amén. Gracias, Brito. Muchas gracias a todos. Dios